Está bien, entonces comenzamos y rezamos pidiéndole asistencia al Espíritu Santo, a Nuestra Señora, para que ilumine nuestras mentes, inflame nuestra voluntad, robustezca nuestro amor hacia Dios y nos haga, pues, que sea de realmente provecho para nuestras almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María. Sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces, como ya saben, en la charla de hoy vamos a hablar de cómo combatir el mal genio o el mal carácter. Cuando hablamos de mal genio o mal carácter, yo creo que vale la pena pues ya esclarecer que uno piensa que, bueno, cuando uno está con ira o está con rabia, eso es un mal carácter. Sí, es un mal carácter. Pero hay otras formas de tener mal carácter. Por ejemplo, un alma que sea débil y no sepa tomar decisiones, también es tener un mal carácter. Entonces, vamos a ir delineando propiamente lo que es el mal carácter, cómo combatirlo, conocer realmente lo que es, cómo funciona el alma, cómo entra Dios en la gracia, que es la parte más importante espiritual, y vamos a ver las soluciones, que lo vamos a ver al final de la charla. Y como siempre, pues vamos a ir tratando el tema con ustedes, despacio, poco a poco, tratando de ser claros, y ustedes, para mientras, pueden, cuando surja alguna pregunta, pues la pueden escribir a través del chat. El hermano pues Sebastián, él va a ir recopilando las preguntas Relacionadas, pero relacionadas con el tema, lógicamente. Que a veces preguntan cada cosa que bueno. Sí. Entonces, para que ya sepan, entonces pueden ir escribiendo las preguntas y vamos a ir, a medida que vamos avanzando, pues ir respondiendo en lo que podamos. Entonces vale la pena, pues eso. ¿A quién va dirigida esta charla? No se preocupe, porque mucha gente, esta fue charla, seguro es para mí. No, también es para nosotros. Yo soy el primero que también digo, médico, cúrate de ti mismo, porque también nosotros tenemos nuestros momentos de mal carácter. Yo creo que es una cuestión que también debemos dejar clara para todos. Esta es una lucha que todos tenemos. Nadie está exento de esa lucha de combatir contra su mal genio. O sea, que yo reconozco, comienzo siendo claro, no es que decimos esto porque, claro, los hermanos seguramente ya vencieron y ya se encuentran en una situación que ya, no. Entonces es una cuestión del día a día, del saber callar, del saber defender, del saber decir. Entonces todo eso lo vamos a ver ahora. Luego también una cosa que también creo que es importante tener claro es que la importancia de nosotros combatir ese mal genio y adquirir un carácter, de eso depende la felicidad de todos nosotros. De eso depende tu felicidad, y esto quiero que lo tengas muy y súper bien claro. Porque si tú no eres capaz de dominarte, de controlar tu carácter, controlar tu genio, pues ellos te van a controlar a ti. Y vamos a ver que un ejemplo es como el caballo desbocado. Llega un momento en que si nosotros no tenemos la rienda, ¿qué pasa con el caballo? El caballo se sacude justamente de las espuelas y va, y no sabe para dónde va el caballo, a estrellarse contra lo primero que encuentre, y eso es lo que pasa si tú y yo no sabemos controlar nuestro carácter. Entonces, ¿qué es controlar el carácter? Es tener las riendas en mis manos, saber cuándo tengo que apretar y cuándo tengo que soltar. Entonces es ese juego. Entonces justamente lo que vamos a compartir hoy contigo, que vale, como te digo, muchísimo la pena, porque es algo que todos tenemos momentos en el carácter, y a veces son en pequeñas cosas en que vamos a solucionar y vamos a ir mejorando nuestro carácter. Eso lo vamos a ir viendo todo poco a poco. Y también lo que hoy vemos, la palabra que está casi de moda en todas las redes sociales, la gente tóxica. Entonces, claro, le echamos la culpa a todo mundo y a veces no reconocemos que la culpa está en nosotros. Y una cosa que vamos a dejar aquí, que vamos a conversar con ustedes, es una frase un poco fuerte, pero ya desde ya el anuncio. Y es que el fracaso está en ti, no está en los demás o en las circunstancias. El fracaso está en ti. Entonces, cuando nos sentimos fracasados, esa lucha es por ti, no depende ni de otras personas, no depende de circunstancias, todo depende de ti. O sea, tener eso bien claro. Y la felicidad también la vas a encontrar dentro de ti. O sea, nunca nuestro carácter, nuestro genio, nuestra forma va a depender de personas, de circunstancias, porque este me pone a 1000 por hora o porque con este me llevo mejor. No. Todo eso va a depender de ti, de tú tener las riendas de tu vida, de tus sentimientos en la mano. Pero claro, es una lucha. Y entonces es lo que vamos a ir viendo un poco y cómo ayudarnos. Hay un dicho también muy común que se dice, hay unos que nacen con estrellas y otros nacen estrellados.
Entonces yo creo que también es una variante que vamos a ver entre nosotros, o como también unos nacen con espuelas y otros nacen con montura. Entonces, es justamente saber que tú has nacido justamente para tener justamente las espuelas y justamente llevarla, no montura. Tu carácter no te tiene que montar a ti, tú tienes que tener las espuelas de tu carácter, de tu genio, de tu forma de ser. Entonces, vamos a ir viendo todo eso. También, como también se dice, uno va a cosechar, uno cosecha lo que siembra. Si siembra vientos y cosecharás tempestades. Entonces, es lógicamente ver por un lado ese. Es como un campesino que venga y vaya a su campo y le diga al campo, campo, ¿hoy qué me vas a dar? ¿Este año qué me vas a dar? ¿Qué frutos me vas a dar? Y el campo como que viene podría responder, depende de lo que tú siembres. Depende de ti. Entonces, lo mismo va a ser de nuestra vida. ¿Voy a ser feliz? Depende de ti. ¿Voy a tener un buen fin? ¿Voy a tener un éxito en mi vida? Depende de ti. No depende ni de personas ni de circunstancias, depende de ti, de que tú seas capaz de formar un carácter, de justamente cuando te ponen los colores a la cabeza y te viene así encima, dueño de ti mismo. Entonces es justamente lo que vamos a ir viendo, vamos a ir compartiendo. Entonces justamente es el tema. Van a ver que es súper interesante. A nosotros nos fue un poco difícil coordinar tantas ideas porque es súper espectacular el tema, muy interesante, y toca en el punto que más vibra en nosotros, que es el tema de la felicidad, que es el tema justamente de nuestra finalidad, de nuestro último fin. Entonces, vamos a ir viendo eso, compartimos pantalla y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar aquí con una cita de un autor francés, que es Monseñor de Lasu. Ya otras veces ya lo hemos traído aquí con ustedes. Es un autor muy bueno, que él escribe un libro sobre la familia, muy interesante, y él dice, Monseñor de Lasu, este escritor francés, dice: había antiguamente una idea muy difundida, una idea casi religiosa, ligada a la expresión tradicional de familia, entendía en el sentido más alto, una herencia de verdades y virtudes en el seno de las cuales se formaron los caracteres que proporcionará una casa de familia, su duración y grandeza. ¿Y por qué parto con esto? Porque es importantísimo, porque hoy en día el mundo está como está porque hay hombres sin carácter. El mundo, la civilización que hoy conocemos, está en una completa decadencia. ¿Por qué? Porque ya hay pocos hombres que tengan carácter. Hombres que desgraciadamente hayan sido formados en un seno, como dice aquí Monseñor de Lasu, uno justamente en esa expresión tradicional, en el sentido más alto. ¿Qué es la familia? Es una herencia de verdades y virtudes. Aprendamos bien eso. Familia no es justamente el que yo me voy a preocupar a llevar a mis hijos al mejor colegio, a que aprendan no sé cuántos idiomas, a que tengan un futuro espectacular. ¿Es importante? Sí, es bueno que te preocupes por ellos. Pero si tú no le dejas las herencias de la verdad y de la virtud, van a ser unos fracasados. Y eso es muy necesario que lo tengamos claro. Hoy los jóvenes, muchos de ellos se sienten fracasados. ¿Por qué? Porque no le dan esa herencia, ni de principio de verdades ni de virtudes. Y que se críe el hijo a como entienda bien criarse. Y pensamos que mandándolo al colegio o a la universidad, con eso, hombre, mi situación de padre de familia, yo ya la he cumplido. No, no la has cumplido. Estás traicionando la misión que Dios te dio. Tu primer carácter que tenés que cuidar en tu familia es la herencia de verdades y virtudes. Justamente es esa herencia la que le tienes que dejar a tus hijos. Y la de tú mismo, también inculcarte a ti mismo esas virtudes y ese principio de verdad. Y eso lo vemos en pequeños gestos. Voy a dar un ejemplo que es muy común y que a todos nos ha pasado. Y es cuando estamos juntos en familia. Yo creo que a todos nos ha pasado algún momento que, bueno, nos reunimos, es el cumpleaños de alguien de la familia. Bueno, entonces hoy va a cumplir fulano de tal, le vamos a cantar feliz cumpleaños, vamos a mandar a traer pizza o lo que sea y mandamos a traer comida. Y viene el momento llega la pizza, llega la comida, abro la pizza y van ¡bum! Todos como, digamos, iba a decir la palabra animales, pero que es un poquito fuerte, van todos en desbandada a rematar contra la pizza. Si nosotros sabemos formar carácter, yo le diría a mi hijo, a mi hija, hijo mío, con calma, vamos con tranquilo, vamos a comer, vamos a sentarnos, hay que servir. Primero, preocuparse por los demás. No todo el mundo es su hambre, su apetito.
Entonces, son esos pequeños ejemplos, esos que va a ir formando nuestro carácter. Entonces, ¿cómo curar mi mal genio? ¿Cómo formar mi mal carácter? Justamente viéndolo por ese lado, viendo ese pequeño ejemplo que he dado. Otro ejemplo de ese mismo es también consentir a los hijos en la comida. Ah, que no le gustó la comida. Hombre, la comida es sagrada. Yo a mi hijo tengo la obligación de enseñarle, inculcarle, que tiene que aprender a comer de todo. No es que, bueno, uno pide una cosa, otra cosa, otra cosa. O sea, ahí está en la comida. Vamos a hacer el esfuerzo de comer todos lo mismo. Entonces, son esos pequeños detalles los que van formando carácter. Y yo comienzo con las minucias porque de eso va a depender lo demás. Y de eso va a depender luego también la felicidad. Porque si no somos capaces tal vez de ser fiel en esto pequeño, cuando vengan los grandes problemas vamos a tener grandes dificultades. Porque no fuimos capaces de ¿qué? De en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas, saber formar carácter, saber controlar un mal genio. Es justamente también me viene a esa ira, me viene otro ejemplo, voy en el coche, en el carro conduciendo y viene alguien y me hace una barrabasada y me suben todos los colores. Tranquilillo, muchacho. Ya te la hicieron. Entonces es ir a nosotros. Yo también lo mismo, a veces me cuesta un montón. Voy conduciendo y veo cosas y digo, Jesucristo, voy con la sangre al revés. Y entonces todo eso, irlo sabiendo dominar, ir sabiendo formar carácter. Continuamos compartiendo pantalla y pone, el hombre es su carácter. Y es una frase corta que quería compartir contigo. ¿Y qué es lo que es un hombre? Un hombre se define por su carácter, no es por lo que tiene, no es por su posición social. El hombre es lo que es su carácter. Si un hombre sabe domarse a sí mismo, eso es un hombre. Si no, y cuando me refiero a hombres, lógicamente me refiero a hombres, mujeres, lógicamente. Entonces, somos nuestro carácter. Eso es lo que somos. Qué pena cuando decimos a alguien de fulano, hablamos de fulano de tal. No, es que así es su carácter. Qué desagradable que eso digan de ti o digan de cualquiera de nosotros. Hay que comprenderlo porque es su carácter. Entonces, eso en el fondo es que decir, pues qué pena, ¿no? Que no sabe controlarse y hay que entenderlo. Entonces, no es. Entonces, tener eso bien claro. Que no digan de nosotros, bueno, fulano de tal. No, es que así es su carácter, hay que comprenderlo. No, no, no. No, eso no hay que comprender. Tú tenemos obligación de formar carácter y que no nos dispensen diciendo es que es su carácter. Debemos de tener un carácter, eso sí, que no sea su carácter, sino un carácter. O también que a veces nos dicen, es que fulano de tal no tiene carácter. No tenemos carácter a veces, oímos de gente porque son débiles, porque no son capaces de decir no. La gente, desgraciadamente, que está esclavizada, sea a la droga, sea a la inmoralidad, sea a su propio orgullo, es gente que no tiene carácter. Está abandonada justamente de carácter, ¿no? Que me parece que vale la pena diferenciar el carácter del temperamento. Hay gente que pregunta si es lo mismo, porque el temperamento es algo que... Sí, eso lo vamos a usted lo profundiza después. Lo vamos a profundizar. Disculpe la interrupción. No, pero es que no, ya hay varias personas... El temperamento influye en el carácter. O sea, el carácter lo formamos. El temperamento es algo que nosotros adquirimos por cómo nos formamos, de nuestro contexto exterior, de nuestros padres, que es la primera escuela. Y ahí entonces, de una vez responda a esta otra. Entonces, no es hereditario. No es hereditario. El carácter no. No, yo soy un el carácter ni se hereda, ni se compra, ni es un apellido. El carácter es una adquisición, es una lucha, no conquista que tú debes de tener. Si un fulano tiene carácter, si tiene buen carácter, es porque se lo formó, porque se luchó. No, es que nací con mal carácter, nací con mala sangre. No, amigo mío, ¿cómo que has nacido con mala sangre? Forma tu carácter, tienes obligación de formar tu carácter. Entonces yo creo que está buena la pregunta así ya para disolver esa parte, esa duda, que creo que es importante, que el carácter no es hereditario, el carácter no es un apellido, no es un lujo, no es algo que lo adquieren solo cierto tipo de... No, el carácter es una obligación y es por eso que estamos en un mundo como estamos. ¿Por qué? Por crisis de carácter, por crisis de personas, de jóvenes que no saben decir no cuando me vienen y me invitan a una cosa que no puedo oír o que no tengo que oír, por no saber decir no. Y el decir no es un arte, y eso lo vamos a profundizar quizás en otra charla con ustedes, porque solo el arte de decir no me parece espectacular y bello, el arte de decir no. Entonces, ¿quieren formar a sus hijos? Díganle no. Si quieren hacer que sus hijos sean unos desgraciados en toda su vida, díganle sí a todos. Van a formar corruptos, degenerados, mentirosos. ¿Por qué? Porque los acostumbraron a tener todo.
Entonces, a un hijo ustedes no le pueden dar todo. Sepan decir no. Eso lo podemos ver en otra circunstancia, en otra cosa. Y vemos que con el carácter nosotros realmente buscamos que es la libertad. Porque en este mundo de libertad que vivimos, no es una libertad verdadera, es un libertinaje. Y es curioso ver que en este mundo, que a pesar que todo el mundo piensa que es libre, todos terminan haciendo lo mismo. No sé si se dan cuenta. Todos terminan oyendo casi la misma música ordinaria. Todo el mundo ahí enganchado en las redes sociales. El mundo que Dios nos creó, un universo para admirar, para ver tanta belleza, para trascender, redujo mi mundo a una pantalla de teléfono celular, de teléfono móvil. Entonces, en un mundo de libertad, todos terminan haciendo lo mismo. Es curioso, ¿no? Capaz nunca nos hemos puesto ese problema. Entonces, es tener eso claro. Compartiendo pantalla, y aquí ven una frase muy bonita que dice: el valor real del hombre no depende de la fuerza de su entendimiento, sino de su voluntad. No hay criatura más desgraciada y algunas veces más infame que una gran inteligencia a la que no corresponda el carácter. Amigos míos, en este mundo quien tiene éxito no son los más inteligentes, no son los que tienen, por decir así, mejores recursos. Éxito de esa vida son los hombres que formaron su carácter. Voluntad igual a éxito igual a carácter. Es una ecuación que es necesaria que la comprendamos bien, que es una lucha ardua, que el carácter yo no lo consigo de la noche a la mañana. Formar carácter es una lucha constante, es una lucha de todos los días, porque vamos a hablar del tema de las pasiones, que es un tema muy bonito que lo vamos a ver de aquí a poco, y vamos a hablar de eso. ¿Son buenas las pasiones? ¿Son malas? ¿Es pecado tener pasiones? Todo eso lo vamos a ver de aquí a poquito. Pero entonces aquí lo que nos dice, pues aquí este autor, que me parece espléndido, y si también lo pueden buscar, vale mucho, tiene cosas hermosísimas, y es justamente entonces la fuerza del hombre no depende de su inteligencia, del entendimiento, ni incluso de los talentos que Dios le dio, no depende justamente de aquel don que Dios le dio, no, depende de su voluntad, porque si Dios me dio pocos talentos, poco entendimiento, pero por lo menos yo me esforcé y yo adquirí un buen carácter, vales más que cualquier otra persona. De eso vale nuestra vida. Y por eso la frase anterior, el hombre es su carácter y valemos según esa adquisición del carácter. Es una lucha, como le digo, es una lucha tremenda. Nosotros mismos es una lucha constante. No es decir, no, es que fulano es... No, nunca llegamos a un punto de... No, siempre es una lucha de todos los días, de cada momento, de cada instante, de saber controlarme, de saber ser dueño de mí mismo. Hombre es ser dueño de sí mismo. Hoy que desgraciadamente que nos enseñan a nosotros los hombres. Hombre, según que dicen que son los que viven pecando inmoralmente, en cuanto más mujeres mejor, o que tiene un vocabulario que es más asqueroso que cualquier otra cosa. Hombre no, un hombre es el que sabe ser educado. Uno habla lo que tiene en el cerebro. Si una persona dice malas palabras, vaya a ver lo que tenemos en el cerebro. Entonces es justamente sabiendo yo saber tener ese carácter. Me enojo porque tengo que decir malas palabras, porque tengo que insultar, porque tengo que humillar. Controlarme. Si no voy a ser un desgraciado toda mi vida, es que voy a ser un infeliz toda la vida. Entonces es saber controlarme. Me pueden a mí venir a gritar lo que quieran, pero siempre señor de mí mismo. Siempre con respeto. Voy a discuto con respeto. Voy a presentar algo, lo presento con respeto. Entonces, esa parte es importante y es dificilísima. Seguimos compartiendo pantalla y vamos a ver. Aquí, para gente que dice, no, yo soy así y yo nací con ese temperamento. Estamos en este mundo no para pararnos en lo que somos, sino para plasmar lo que hemos de ser. Entonces aquellos que dicen, no, es que yo ya soy así, es que yo ya nací con este genio, yo tengo conciencia, tengo un genio que vamos, no, cuando me despierto, si me preguntan si quiero café o quiero té, lo que quiero es que no quiero que me hable nadie. Entonces, no es yo soy así, yo nací con este temperamento. No es pararnos en lo que somos, sino es plasmar lo que queremos ser. Si yo quiero ser un hombre honrado o quiero ser una mujer firme, tengo que trabajar por ello. Es que yo ya nací con una pereza. Es que, mire, hermano, es que la pereza, viene la hora de despertarse, suena el despertador, o viene mi esposo, mis hermanos, o quien sea, viene a despertarme, es que me pongo de un humor, es que me pongo de que, no es que lo quiero ver ni en pintura, pero es que le canto las 3.
Pero vamos a ver, ¿eres un hombre o eres un animal irracional? ¿O te sabes controlar o no te sabes controlar? Entonces, justamente, saber pensar es saber, no, es hora de levantar, me levanto. Y lo que decía un santo es, era un santo que tenía justamente el vicio capital de la pereza y tenía que luchar contra eso. Y él decía que cuando veía las escaleras subir, decía, Jesucristo, subir todas esas escaleras, ay, Dios mío. ¿Y saben cómo hacía? Combatía, saltando las escaleras de 2 en 2. Y es que hay que hacerse violencia. ¿Soy perezoso? Amigo mío, me levanto como Dios manda. Entonces es combatirse, es hacerse violencia. Hoy en día, ¿qué nos enseña? ¿No quiere dormir más? Duerme más. ¿Quiere comer más? Come más. Y vamos buscando satisfacernos y la felicidad y venga así. ¿Vas a ser infeliz? ¿Es que vas a ser infeliz? Entonces es tener todo eso, esos conceptos bien claros. Dentro de nosotros tenemos fieras, pero esas fieras las tienes que domar. Las tienes justamente tú decir, están bajo control. ¿Está bien? Entonces, tener eso. Luego, otra frase que desgraciadamente vemos. En la vida deciden las circunstancias. Y es una frase falsa. Las circunstancias son el dilema ante el cual tenemos que decidirnos. Pero el que decide es nuestro carácter. Y esto creo que es importantísimo tenerlo claro. En tu vida no van a decidir las circunstancias, no. Vas a decidir tú ante la circunstancia. Y un ejemplo que quiero poner, porque aquí vemos a veces cuando estamos en el rosario o gente que nos dice que está muy deprimida, porque está muy triste, no ha sabido levantarse y está estancada ahí, porque se murió un ser querido. Es naturalísimo venirse, digamos, en esa tristeza humana. Lo que no es natural es quedarse ahí. Es quedarse ahí, no, es que como ya se murió, sea mi esposo, sea mi hijo, sea lo que sea, es levantarme. Es justamente ante la circunstancia de la muerte. Yo justamente, Dios mío, es tu voluntad, tú lo has permitido. Lloro la muerte, la tengo que llorar, lógicamente. Soy hombre, soy humano, lloro, claro. Pero he de levantarme, no he quedarme ahí estancado y pensar ya todo acabó para mí. No, no ha acabado todo para ti. Acabará cuando mueras, ahí acabará, mientras tú no lo decides. Entonces es saber ante las circunstancias de la vida, quien decide eres tú, no la circunstancia. Es que tuve un problema familiar porque hubo una pelea fuerte, no sé cuánto, entonces a partir de ahí, aquella circunstancia, ¿tuviste ese problema? ¿Cuál es tu actitud ante ese problema? ¿Fue de fracaso? ¿Fue de haberte dejado de rendir? ¿Fue de tener melancolía y esa tristeza? Es que tengo mi marido, mi mujer, que tiene un genio o pasamos... Entonces, ¿cuál es tu actitud ante esa circunstancia? Entonces, es justamente tener claro que la decisión las tienes tú, no la circunstancia, no otras personas. Entonces, tener eso bien claro. La felicidad está en ti. El fracaso está en ti. Tú escoges el camino. Lo escogemos nosotros. Ante el dolor, ante el sufrimiento, lo mismo. Nosotros vemos, hay dos formas de llevar la cruz. Al lado de nuestro Señor Jesucristo hay dos ladrones. Ambos con dolores de muerte. Ambos crucificados. Ambos padeciendo lo mismo. Pero hay una diferencia en la actitud. El buen ladrón sabiendo sufrir, invocando a Dios. El mal ladrón con injurias, perjurios, blasfemando. Entonces, el mismísimo sufrimiento. Pero ¿qué es lo que cambió la historia? ¿Qué es lo que importa ahí? La actitud. Ante el sufrimiento también tú tienes esa oportunidad. Me viene una enfermedad, un cáncer, una dificultad enorme. Me recuerdo de la cruz de nuestro Señor. Hay dos. Yo elijo con resignación, sabiendo sufrir, o empiezo a blasfemar y empiezo a indignarme. ¿Y por qué eso a mí? ¿Y por qué Dios me permitió? Eso no es tener carácter. Entonces, por eso lo importante, ustedes ven lo importante de hablar de cómo justamente ir curando el mal genio, cómo curando el carácter. Luego, otra frase que aquí comparto con pantalla. Goza la vida y diviértete. Comamos y bebamos que mañana moriremos, como dice el Evangelio. Y tú te desenvuelves en esa frivolidad, despreocupado sin preocuparte, entonces es pensar. Hoy el mundo, ¿de qué nos habla? Gozar para después morir. La Iglesia Católica nos enseña lo contrario. Merecer para después vivir. Entonces miren esa conjunción de palabras que a mí me parece muy bonito y esa idea también es de Monseñor de Lassus. El mundo nos dice, goza que después morirás. ¿Y qué nos dice Dios y la Iglesia Católica? Merece y después vivirás.
Entonces, es gozar, merecer. Una cosa es querer yo gozar la vida, de no querer huir de los sufrimientos, pasarme la bomba el fin de semana, creerme que soy el coloso de Tormes, y después porque vas a morir. Eso nos dice el mundo, eso nos dice el demonio. Y morimos peor condenando el alma. Pero la Iglesia Católica, Dios, Nuestra Señora, hoy te dice a ti, cambia de idea. No goces la vida. Merece la pena vivir. Merece tener una familia. Que tu mujer te ame. Que tu esposo te ame. Tú serle fiel a tu pareja. Saber educar a tus hijos. Saber, no me va a preocupar porque mis hijos tengan una herencia espiritual y una herencia de verdad. Eso es merecer la vida. Eso es tener justamente el tener sentido a la vida. Entonces, yo creo que vale muchísimo la pena que nos preocupemos por cambiar carácter, que nos preocupemos por formar carácter. El carácter se forma, no se hereda, no se compra y no es ningún apellido. No sé si el hermano Sebastián aquí alguna preguntilla de momento. Bien. ¿O vamos súper bien? No, va muy bien, la gente muy contenta, acompañando. Vale. Perfecto, entonces, con respecto, antes de compartir pantalla, con respecto a lo anterior. También tenemos que tener cuidado aquellos que dicen, no, gracias a Dios yo ya tengo un carácter bueno. Recordemos que lo que pasa con las ciudades que se confían ya están vencidas. Eso fue con el Imperio Romano. El Imperio Romano, a pesar de haber hecho las grandes conquistas, de haber tenido toda Europa en sus manos, de tener absolutamente todo el poder, ¿por qué decayó? Porque decayó moralmente, porque se pensaron que ya habían triunfado. Y es justamente esa es una táctica que el demonio va a querer usar contigo. Cuando digas, no, yo ya, como voy a misa, como ya voy, yo ya estoy bien. No nos confiemos nunca. Y por eso también ya adelanto, una solución, porque aquí estamos hablando de la necesidad de formar carácter. Bueno, me está quedando claro la necesidad, pero ¿saben cuál va a ser el arma poderosa para poder cambiar? Y esto lo coloco en la conclusión, pero yo ya te lo adelanto. ¿Saben cuál es un arma poderosa para cambiar de carácter? Para cambiar del mal genio. ¿Saben qué? Se van a quedar sorprendidos. Yo también cuando lo dije, wow. Y es la Eucaristía, la comunión frecuente. Es un remedio excelente para cambiar de carácter. Si Dios es capaz de cambiar el pan en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, en un pan, ¿qué no va a ser capaz de cambiar en ti si tú se lo pides? Piensa en eso. Entonces, una comunión frecuente donde se da el milagro de las transformaciones. Dios mío, ayúdame también a transformar esta carne débil, esta carne iracunda, esta carne que se enoja cada 2 por 3 y que se le suben los colores a la carne, en saber ser cordero, en saber ser justamente como tú, manso y humilde. Entonces, comunión frecuente. Un excelente método para poder cambiar de carácter, una comunión frecuente. Entonces compartimos pantalla y vamos aquí con una frase de San Alfonso de María Ligorio. Y él dice, hay que vivir como queramos haber vivido a la hora de la muerte. Hay que vivir en el mundo como si no existiéramos más que Dios y nosotros. Entonces, si nosotros queremos tener una buena muerte, necesitamos desde ahora adquirir un buen carácter. Luchar por tener un buen carácter, porque vamos a morir a como vivamos. No, regla de 3. El árbol, ¿para dónde cae? Hacia donde está inclinado. Lo mismo, ¿hacia dónde vamos a ir nosotros? Cuando nos muramos, hacia donde estemos inclinados. Si mi corazón está inclinado al egoísmo, a la inmoralidad, a la frivolidad, al dejarme llevar, pues desgraciadamente el infierno existe. Existe y es una verdad de fe. Aquellos católicos que dicen que el infierno no existe, pues eso no hace parte de la religión católica. Que se inventen otra religión, hoy hay otras sectas que dicen eso, pero la católica, amigo mío, eso no lo dice. Entonces, pero está el infierno. Pero si mi corazón está inclinado a la lucha, a querer cambiar, Dios con su gracia me va a ayudar. Dios con su gracia en el último momento. Si durante yo en mi vida he luchado por mantenerme en estado de gracia, en una confesión frecuente, si he luchado justamente en todo eso, el momento de la muerte no me va a encontrar imprevisto. Yo ya voy a estar preparado. Yo voy a estar listo. ¿Por qué? Porque estoy en espíritu de lucha. Ya estoy inclinado hacia Dios, hacia el cielo. Y aquí me recuerdo aquello que también una vez oí en un sermón que me gustó mucho y también te lo quería compartir. Aquella gente que dice que no tiene tiempo de rezar, que no tiene tiempo de ir a misa los domingos, de confesarse. Y preguntaba a aquel sacerdote, ¿y tú quieres ir al cielo?
Si en el cielo vas a estar eternamente con Dios y aquí no tienes tiempo para Él. Entonces es una disociación de ideas, es algo tan ilógico como si tú quieres estar, cuando mueras, en el cielo con Dios, no eres capaz de estar un momento aquí en la tierra con Él. Entonces es una cuestión que dice, es verdad. Es verdad, entonces, si eres de aquellas personas que dice, yo hago mi religión, yo eso de Dios, muy bien, pero eso de confesar, me dirán los sacramentos, eres alma soberbia. Si tú eres de esas personas que dice, yo la religión la practico en mi casa, en mi interior, lo llevo a mi vida particular, pues sepas que eres una persona soberbia. ¿Por qué? Porque es que Dios instituyó los sacramentos, puso una religión. Entonces, Él puso los sacramentos, puso los mandamientos. Ahora tú querer independizarte y decir, no, yo con mi religión, entonces justamente formar un carácter católico y saber cumplir con mi deber con Dios y con mi religión. Entonces, eso también es formar carácter. Formar el carácter con los deberes que tienes con Dios, con tu religión. Seguimos compartiendo pantalla. En una tumba se leen estas palabras: venció al enemigo y se venció a sí mismo. Y puse esto porque es un epíteto que hay en una tumba de una persona conocida. Y ponía eso: venció al enemigo y se venció a sí mismo. Lo primero, cualquiera lo puede hacer, vencer al enemigo, sí, pero la segunda parte, se venció a sí mismo, eso es más difícil. Y es justamente ahí, ojalá que nosotros también cuando muramos, cuando nos presentamos delante de Dios, que también podemos decir, vencí al enemigo y me vencí a mí mismo. ¿Y qué es vencerme a mí mismo? Vencer mi mal carácter. Dominar cuando me viene el momento de cólera, cuando vienen mis hijos, y en vez de hablarles con razón les abro a punta de gritos. No, eso o sea, no es bueno, ni para ti, ni para tus hijos, ni para nadie. Entonces es saber educar a tus hijos, saber también como hijo, saber obedecer a tus padres. Entonces es justamente vencerte a ti mismo. Es que me cuesta obedecer, es que mi carácter es salvaje. Es que yo no obedezco a nadie. Es que me viene la autoridad, yo soportar a una autoridad o soportar al superior de mi trabajo. O es que yo soportar a mi mujer, a mi esposo. O venga un hijo y diga, es que soportar a mi madre. Es que esa mujer cuando anda, ¿eh? O cuando viene mi padre y le fue mal en el negocio y viene de un humorcillo, la madre, viene uno y dice, ay, ¿qué pasó? Entonces, vencerte a ti mismo. Entonces, saber dominarme. ¿Me viene aquella cólera, aquella ira que puede ser que tenga la razón? Trago fuerte, amigo mío, me lo callo. Entonces, nunca nos arrepentamos de decir algo que ofenda a alguien, porque te ofendes a ti mismo. Te ofendes a ti mismo. Entonces, tener todo eso claro. Compartimos con pantalla y pone, en todo hombre hay un santo y un criminal. Y es una frase que me encantó y la quise compartir contigo. En todo hombre hay un santo y un criminal. En ustedes, en mí, hay un santo y un criminal. Es que están esos dos hombres en entera lucha todos los días. Y vemos, el criminal va adquiriendo fuerzas en su interior por sí mismo. Y crece aunque no lo cuide. O sea, el criminal crece cuando no lo cuidas. Cuando no cuidas tu temperamento, cuando no cuidas tu carácter, cuando no cuidas tu mal genio, estás formando un criminal. Pero si el santo ha de adueñarse de ti, es necesaria una labor perseverante, ardua y la educación de sí mismo. Entonces ahí la importancia de educarnos a nosotros mismos, de saber justamente controlar nuestro mal carácter, controlar cuando viene nuestro momento de histeria. Aunque tengas la razón, callarte. Aunque tú veas que... callarte. Cuando tengas que corregir a tu hijo, lo tienes que corregir, pero con la razón y tranquilillo sin gritar. Un consejo de San Juan Bosco para los padres. Cuando decía, cuando venga un hijo que hace algo, no corregirle en ese momento, dejar que pase un poco y después, hijo mío, aquello que hiciste está mal por tal y tal cosa. Con razón, con amor, con cariño, con firmeza también, lógicamente. Pero saber justamente, saber educar y sobre todo saber educarse. Vas a saber educar a tus hijos si eres capaz de saber educarte a ti mismo. Entonces, es necesario, es justamente el saber controlarse, el saber llevarse a sí mismo. Aquí compartimos pantalla y aquí entramos a otro tema. No sé si el hermano Sebastián tiene unas preguntas, porque aquí entramos al tema que les había comentado antes, que era sobre las pasiones. No, que me parece muy interesante eso que usted está diciendo de controlarse, de saber, digamos, no reaccionar de una forma violenta y eso.
Pero me parece que está muy relacionado con el tema de la humildad, que es un punto que a veces a nosotros se nos olvida, que la verdadera humildad, ¿qué es? Porque mucha gente piensa que humildad es ser así una persona pobrecita, con la cabeza agachada, todo. Puede ser que una persona tenga muchísimo carácter, pero justamente porque es humilde, sabe controlarse cuando vienen a querer atacarla, cuando tiene que, como usted decía, por ejemplo, corregir a su hijo. Lo corrige con humildad, lo corrige de una buena forma, sabiendo que tiene la razón, no le cae encima, etcétera. Entonces me parece que es un punto que si usted pudiese de repente sí, enfatizar hablar un poco, sí, sobre todo por ese falso concepto de la humildad. Entonces, bueno, hermano, ¿qué significa? Que entonces tenemos que ser tranquilitos, vienen y nos gritan y sonrimos. No, pues tampoco hay que ser tontos, claro. Lógicamente. No se trata de una cosa ser humilde y otra cosa ser tonto. Son dos cosas muy diferentes. La humildad es una virtud propia, lógicamente, de aquellos hombres, mujeres, que a la hora si yo tengo que defender, lo defiendo no por amor propio, sino porque hay un principio, una verdad que yo tengo que hacer valer y respetar. Ahora, cuando es una humillación a mí mismo o algo así, hace bien tener ejercicios de humillaciones y aguantarme. Pero cuando ya se trata de defender, por ejemplo, un principio de la desobediencia a mi hijo, porque amo el principio de la obediencia, es, hijo, darle las cosas claras por tal razón. Entonces es justamente con carácter, con autoridad, sabiendo defender. Entonces no es dejar pasar todo, porque dejar pasar todo es justamente el gran problema del mundo de hoy. Que dejamos pasar todo, que no me preocupo yo mismo si paso 5 o 6 horas en redes sociales y no soy capaz de controlarme. No tienes carácter. Es que si no sabes controlarte, darte tu tiempo y decir no. A ver, vamos, y puede ser hasta ayudándonos nosotros mismos. Si tengo el vicio de las redes sociales, que son 6 horas por día, voy poco a poco, me voy poniendo metas. 5, 4, 3, 2, voy poco a poco. Teniéndome paciencia conmigo mismo, porque hay que tener mucha paciencia consigo mismo. Pues se tiene, no hay problema. Pero combatiéndose a sí mismo. Entonces, justamente, ese lado de la humildad. Reconocer primero de saber que necesito formar mi carácter. No soy perfecto. Cuando fue mencionada esta charla, los codazos que algunos se daban. Hombre, está para ti. Hombre, seamos humildes, que también es para ti. O sea, y para mí también, que somos los primeros que necesitamos. Pero es tener ese grado de humildad, también reconocer que yo necesito formar mi carácter. Que yo no he llegado a una etapa así, de un punto así, no. Y saber que cuando me viene el histeria y todo eso, también no confundir, porque mucha gente empieza con las chakras, con aquellos del yoga, amigo mío, somos católicos, no sos pagano, no sos pagano, no. Yo creo que es saber diferenciar lo que es propio de nuestra religión, lo que es propio de nuestra fe. ¿Está bien? Entonces tener eso súper bien claro. Entonces yo creo que ya quedó un poco... Sí, está perfecto. Había otra pregunta pero no sé si lo va a tocar más adelante. Sí. Que claro, una cosa es usted combatir pues su mal carácter, todo, y ser humilde, etcétera, reaccionar cuando atacan la obra de Dios y no cuando me atacan a mí. Pero está el tema de saber tratar con gente que tiene mal carácter. ¿Cómo hacer para, yo por ejemplo, tratar de buena forma y no entrar en el mismo juego de una persona que tiene mal carácter? Sí, es lo mismo, yo creo que el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que comió y bebió en la misma cena al lado del traidor que lo iba a mandar a matar. Y hasta el último momento, queriendo convertirlo. Queriendo convertirlo. Y nuestro Señor nunca perdió la paz. Supo sentarse en una mesa en paz, porque la paz está interior. La paz, como volvemos a decir, no depende del vecino que tenga o de la persona que tenga al lado. No, si mi paz es interior. Punto. Es saber diferenciar aquello que me hace mal. Pues si es por el mal espiritual, por el mal de mi alma, porque es una mala amistad, me aparto. Pero ahora si es alguien que tiene justamente un carácter peor que el mío, pues santa paciencia. Entonces es tener paciencia contigo mismo, paciencia con los demás, saber luchar eso. En la familia, justamente lo bonito de la familia también es saber perdonar, es saber decirse perdón. Y si no me pido perdón, igualmente lo perdonas. Igualmente. Es más, tener carácter, perdonar es tener carácter. Cuando yo digo que no soy capaz de perdonar a fulano de tal, no soy capaz de perdonar cierta circunstancia, entonces no tienes carácter. Entonces es tener eso bien puesto, bien claro. Y no tienes humildad tampoco. Y no tienes humildad. Entonces es saber, las personas que perdonan, saben perdonar, son las personas con carácter. Los que no saben perdonar es gente sin carácter. Entonces, ¿quieres perdonar a alguien? Trabaja tu carácter. Trabaja por ahí.
trabaja por ahí. Entonces yo creo que es una parte, por eso la importancia de este tema, porque yo creo que a partir de esto que lo dejamos claro, muchas dudas, muchos problemas de tu vida se van a resolver, por lo menos de conocimiento. Ahora será tu voluntad que lo quiera hacer, sí o no, pero por lo menos tu entendimiento se va despejando, va quedando más claro. Entonces, si quiere entramos al tema de las pasiones. Preguntaba sobre el tema de las pasiones son pecados, no son pecados? La pasión, por ejemplo, del amor, ¿es pecado o no es pecado? Entonces, ¿las pasiones son pecados o no son pecados? Las pasiones son neutras. Las pasiones son neutras. Compartiendo pantalla, vamos a ver. La pasión en sí misma no es una plaga, lo es tan solo la pasión desenfrenada. Entonces, la Iglesia Católica, ¿qué nos va a enseñar? La Iglesia Católica no nos va a exigir que extirpemos, que eliminemos las pasiones. No. Lo que te va a decir la Iglesia Católica es que te hagas aliadas de las pasiones. Eso sí, porque extirparlas no, porque las pasiones son propias del hombre. Todos tenemos esa pasión a veces de amor, de odio, de ira. ¿Son malas? Depende. Hay amor que es bueno, hay amor que es malo. Hay ira que es buena, hay ira que es mala. Entonces es saber justamente lo que es. Y ahí entra mucho lo que es la prudencia. El saber distinguir lo que es justamente una pasión buena, una pasión mala. Entonces, justamente, la pasión es como el fuego. Y esto, por ejemplo, puedo poner de ejemplo la pasión más común y la más deformada, que es la pasión del amor. Y yo creo que es importante decirlo esto porque uno puede decir, no, es que el amor es algo bueno. Depende. Hay amores que son buenos y amores que son malos. En un matrimonio, el buen amor es tener el amor yo por mi cónyuge. Ahora, si yo justamente conozco a otra persona, empiezo con amistades, empiezo con confianzas con otra persona, no, es que dejé de amar a fulana y estoy empezando a... Eso no es verdadero amor. Eso es un amor que yo lo tengo que ponerle punto final. Yo cuando empiezo en las malas confianzas, y justamente a veces se da en círculos más cercanos, con gente amiga, con vecinos, no sé qué, no sé cuánto, y empezamos a tener ciertas confianzas, punto final a eso, amigo mío. Que el demonio existe y el demonio te va a querer entrar por ahí y empezar la pasión del amor. Aquella pasión en la que ya dejé de sentir amor por mi esposa, por mi esposo y ahora encontré un nuevo amor. No, encontraste tu perdición, hijo, que eso no es amor. Tu salvación está en serle fiel al hombre, a la mujer con la que estés casado. Y es por eso importantísimo saber distinguir este punto de las pasiones. El amor, en este punto, hay amores buenos, hay amores malos. El amor bueno, legítimo, aquel que me lleva a Dios, aquel que me lleva a la virtud, aquel amor a mis hijos, a mi cónyuge. Eso es amor. Cuando ya entramos en otros puntos de amores, amigo mío, eso me lleva a la condenación de mi alma. Y por eso entonces es un tema, ustedes ven que es fuerte, importante, pero necesario decirlo. Porque también es lo que decimos, desgraciadamente, todas estas cosas hoy en día las oímos menos. Y vamos a ver qué música nos ponen de infidelidades, de inmoralidades. Qué incomodidad ir en el carro, voy con mi señora esposa, voy con mi señor esposo, o voy con mis hijos, voy oyendo música y empieza una música ordinaria, con una letra indecente. Amigo mío, automáticamente mi reflejo es apagar esa porquería, porque es que no tiene otro nombre. Es que si la dejo pasar, es que es la música que está hoy en moda. Es que me importa que sea la música que le escuche, sea quien sea. A mi familia, a mi mujer, a mi esposo, a mis hijos los respeto y quito eso. Entonces tener toda esa delicadeza de almas que es necesaria tenerla para con mi esposa, para con mi esposo. Que también desagradable ir a un lugar y ver a una mujer mal vestida y está la esposa y ve a su esposo ahí que está teniendo que sentarse al lado de una mujer. Es una cosa muy incómoda. No, es que es la moda, es que es la forma de vestirse. Hay que respetar. El pecado no se respeta, amigo mío. El pecado... Me levanto con discreción, no es lugar para estar. No es lugar para que estén mis hijos, ni yo, ni nadie. Entonces, tener todo eso. O voy al cine y y como pasan anuncios, amigo mío, yo si no tengo cuidado de cuidar la televisión, que pueden pasar cualquier cosa ahí. Entonces, ir sabiendo justamente a preocuparme por la salvación de tu alma y la de tu esposa, la de tu marido, la de tus hijos. Preocuparte. Y eso es formar carácter. Y eso justamente saber también combatir el mal genio. Todo eso está muy vinculado. Entonces, compartiendo pantalla. Sin grandes pasiones no se pueden hacer obras grandes, no hay hombres grandes ni santos. De lo contrario, necesitamos la pasión incluso para ser grandes en esta vida.
Porque, por ejemplo, si un hombre en su trabajo no tiene pasión por su trabajo o un hombre no tiene pasión por su familia para salir adelante, pues va a ser un mediocre. Entonces la pasión es aliarla. Al oso es justamente saberlo domar y ponerlo en el carruaje para que justamente me lleve, no para que me devore. Entonces tener ese punto claro, tener a la pasión como una aliada y no como una esclava. Y no justamente yo esclavo a la pasión de la lujuria, a la pasión de la pereza. Entonces ir sabiendo combatir. Y aquí tenemos otra frase. La pasión o el viento es el viento del mar. Si no sopla, los barcos se paran. Pero no basta que sople el viento. Todo depende de si sabemos aprovecharlo con habilidad para hinchar las velas de nuestra embarcación. De lo contrario, volcará la nave. Entonces, un ejemplo de la pasión, el barco de tu vida. Las pasiones son ese viento. Si yo sé domar justamente las velas y sé justamente colocarlas en aquella pasión para que me lleve hacia el bien, llegará a buen puerto. Pero si yo no la sé domar, va a volcar mi barco y ahí voy a quedar. Entonces, la pasión es neutra. Si yo la sé aliar para mi salvación, para la salvación de mi familia, va a ser un gran aliado. Excelente aliado. Si yo tengo esa pasión de justamente de entusiasmarme y rápido me entusiasmo, si yo lo coloco para el lado del bien, me va a llegar a buen puerto. Pero si yo no sé, me entusiasmo y no me sé controlar y me atropello, vuelco mi alma. Entonces, ese entusiasmo que Dios te ha dado, ese don, es como el viento, saberlo llevar por buen camino. Entonces, aquí ya casi también terminando el tema, porque creo que vamos cerrando pero vamos a hacer camino a la conclusión. Entonces, formar carácter. No se puede pedir que todos los hombres sean ricos, sabios y célebres, pero sí que todos podemos exigir que tengan carácter. Entonces, no podemos exigir que seamos ricos, que seamos inteligentes, que seamos la pera melonera en matemática, en física cuántica y en demás. No. Lo que sí estamos obligados justamente a hacer es a tener carácter. Entonces, el carácter se forma, el carácter se forja y apunta de sacrificios y apunta a veces justamente de renunciar. Otro ejercicio también para formar carácter es justamente, ya los hemos compartido ahí con ustedes. Vengo justamente, vengo del gimnasio, vengo a hacer un deporte o vengo de hacer algo así que me ha cansado muchísimo. Del gimnasio no mucho, pero vengo con aquel ímpetu, aquella sed, que es natural, es saber, no, voy a controlar un poquito, me voy a duchar primero, después voy a tomar agua. Entonces, en esos pequeños ejercicios, ahí yo voy formando mi carácter, en esas pequeñas cosas. O viene un chocolate que me encanta, con el chocolate Lindt con sal o con naranja, que es el preferido nuestro. Ya saben qué regalarnos, si nos quieren dejar felices. Pero es justamente es saber no. Me encanta este chocolate, voy a dejar un poco. Entonces, en esos pequeños detalles. ¿Por qué? Porque cuando venga lo difícil, si tú has sabido renunciar a cosas lícitas, cuando venga lo ilícito vas a saber decir no. Entonces, he ahí por eso la importancia de en esos pequeños ejercicios del alma. El ejemplo que ponía de la pizza, saber a mi hijo, no te vengas a avalanchar. Están tus abuelos, está tu madre, ofrece comer con servilletas, cubiertos, con educación, no tomar agua así como si fuéramos salvajes, todo. Entonces, en esa educación de tus hijos está justamente la felicidad de ellos. ¿Por qué? Porque se van a saber domar, van a saber ser dueños de sí mismos. Y no es, papá, quiero esto, y ahí va el papá y se lo compra. Mamá, quiero eso, y va la madre y se lo compra. Hoy tenemos de cena, hijo, espagueti, pero no me gusta el espagueti, quiero, manda a pedir sushi. Viene la mamá consentidora o el padre consentidor, venga sushi, venga aquí una orden de sushi. No, la comida es sagrada. Lo que hay, aprendemos a comer. ¿No te gusta? Pues aprendamos a saber comer. Entonces son en esos pequeños detalles. Desde pequeños sepamos justamente criar a los hijos y tú mismo también ir sabiendo educarte a ti mismo, porque a todos nos pasa. Seguimos compartiendo pantalla. A pocos les he dado conquistar pueblos, ceñir corona real, pero tomar posesión del reino del alma y colocar sobre nuestra frente la corona del carácter varonil es un deber santo, sublime, que todo hombre debe cumplir. Entonces, justamente, tenemos esa obligación. Y justamente el carácter lo podemos casi que resumir en el resultado de tu lucha. ¿Qué es el carácter? El carácter es el resultado de tu lucha, de la lucha contra tus pasiones, en la lucha contra todo lo que estamos hablando aquí. Entonces, carácter es ese resultado, es justamente el cumplimiento de todo eso.
Compartimos pantalla y pone: ser de carácter es aquel que tiene principios nobles y permanece en ellos, aun cuando esta perseverancia exija sacrificios. En cambio, es hombre sin carácter quien cambia sus principios según la circunstancia, la sociedad, los amigos, y hace traición a sus ideales desde el momento en que por ellos tenga que sufrir. Hombre de carácter es aquel que en el trabajo vienen y me ofrecen algo que es inmoral, o me vienen algo que me ofrecen que es algo ilícito. Yo decido decir no. Mire, yo que tengo mis principios, y en mi principio yo sé que no debo de robar, no debo de mentir, no debo de encubrir, no debo de traicionar la fidelidad de mi esposa o la felicidad de mis hijos. Entonces es justamente hombre, mujer de carácter. Es eso. Estoy dispuesto a sacrificar un bien personal para mantener mi principio. Entonces tengamos ese carácter firme en saber decir no. Démonos el gusto y la alegría de decir no. Primero a ti mismo, cuando te venga un deseo impuro, algo así inmoral, no. Y luego también cuando tengas que educar a tus hijos, tengas que decir no. Entonces es duro, pero te lo van a agradecer toda la vida. Y aquí me recuerdo una historia que fue verídica, que fue un chico, un chaval, que iba camino a la condenación al patíbulo, porque lo iban a condenar porque había matado a un montón de gente, había robado un montón. Y llegó la madre, y ahí llorando: soy hijo, no sé cuánto. Y el hijo, cuando iba camino al cadáver, a la muerte, paró delante de la madre y le dice: esto es culpa tuya. Porque en aquel momento que yo robé el huevo, tú no me corregiste. Y por ahí comenzó mi desastre. Qué desgracia va a ser la de los padres de familia, que quizás los hijos, cuando estén en el infierno, van a decir: fue culpa tuya. Fue culpa tuya, ¿por qué? Lógicamente, otra cosa es cuando ustedes les han enseñado y los hijos toman otro camino. Eso es otro punto. Pero si no supiste decirle no a tu hijo, si tú a la hora de corregir no lo corregiste, si tú a la ver de algo inmoral lo dejaste pasar y decir, al fin y al cabo, todo el mundo ve eso. O sea, estás condenando el alma de tu hijo. Estás condenando el alma de tu hija. O cuando viene tu hija siendo menor de edad todavía y tú tienes responsabilidad, obligación y el deber moral, y a una fiesta y deja que se vista de una mala forma. De esta casa no sales así vestida. Es que no sales así. Porque estás condenando tu alma y la gente que te va a ver. Entonces es saber y tener este punto claro. Y ya para terminar, consecuencias de no formar carácter. Y aquí termino con una frase de San Agustín, porque el tiempo se está agotó. Sí, estamos... Pero dice San Agustín, y esto lo cogí del libro de la conversión de San Agustín, que es un libro fabuloso. Y pone: aquel año 16 de mi edad, en que se interpuso una forzosa vocación y una ausencia de toda escuela, creció selváticamente sobre mi cabeza el matorral enmarañado de mis vicios, y no había mano que los arrancase. Por eso hay la importancia de saber educar, de saber a nosotros, a los hijos, a los jóvenes, educarlos. Yo aquí hablaba con los hermanos, que como el tema pues es súper interesante y da para mucha tela para cortar, pues quizás una próxima charla con ustedes, una charla enfocada a los jóvenes, enfocada justamente cómo un joven formar carácter. Y yo creo que es importante eso también, que los padres lo vean, porque les va a ayudar a educar a sus hijos. Y si eres joven, pues te va a ayudar justamente a formar carácter y saber cómo formar el carácter. Entonces, yo creo que aunque no terminé todo, pero no sé si hay alguna pregunta. No, de repente me parece interesante que, como para resumir un poco y para concretizar, dar algunos tips para la gente que quiere formar su carácter. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede combatir? ¿Qué esfuerzo puede hacer? No sé si podríamos... Sí, yo creo que voy a compartir pantalla un momento y aquí les voy a dar esos tips. Por ejemplo, aquellas personas: eres duro, exigente, altanero. Bueno, de fotos sobre San Francisco de Sales. Y aquí lo puse aquí como ejemplo porque San Francisco de Sales tiene el título del santo de la dulzura. Sin embargo, es un santo que cuando fueron a ver el escritorio de él, donde trabajaba, toda la parte de abajo del escritorio estaba toda arañada, rasgada. ¿Por qué? Porque él se controlaba, y cuando venía el momento de histeria, que venían a ofenderlos, porque venían sobre todo protestantes a ofenderlo en la época, venía y él, para aguantarse, aruñaba toda la mesa. Y entonces, fue santo, y el santo de la dulzura, porque jamás ofendió, jamás tuvo un impasse así, y que tenía esa tendencia a la ira. O sea que vemos aquí devoción a partir de ahora si tienes un temperamento fuerte y eres capaz de gritar 5000 veces por hora.
San Francisco de Sales ruega por nosotros. Te viene aquella tentación de cantarle las 40 a todo mundo, o vas en el coche y te da San Francisco de Sales ruega por nosotros. Entonces tal vez aquí voy a dar estos tips compartiendo pantalla. Eres duro, exigente, altanero. Entonces tener en cuenta que nos dominan las pasiones y te deja arrastrar por ellas sin ofrecer resistencia. Entonces, si eres altanero, duro, exigente, es porque no ofreces resistencia. Porque tienes la obligación de ofrecer resistencia y decir, no, hasta aquí puedo. No puedo estar gritando. No puedo que mi vida sea a punta de gritos. Eso no es vida. Es que no vas a ser feliz. Que te estén gritando y tú gritando. Es que no eres feliz, chaval. Es que eso no te da ninguna felicidad. Otro, eres tímido, susceptible, rencoroso y vives resentido. Te dominan las circunstancias en el ambiente. Entonces, rencoroso, vivo resentido, no tengo carácter y no tienes carácter. ¿Por qué? Porque el perdón es tener carácter. Y luego, eres indolente, perezoso, dices que haces siempre lo que quieres, pero la verdad es que nunca has querido nada. Y esta parte creo que es fuerte e importante. Aquellas personas que es perezosa, como es que hago lo que me da la gana, por eso vivo acostado en la cama todo el santo día. En realidad nunca has querido nada, hijo. Te vas a dar cuenta y es que nunca has querido nada. Como no has tenido tiempo ni siquiera para pensar porque te la pasas todo el día dormidote, pues, ala, he ahí tu resultado de tu vida. Entonces, tener eso claro. Y yo creo que me voy a adelantar aquí solo al final. Aquí, consejos para combatir el mal carácter, que ya es la conclusión. Un primer consejo, convencerte del que el día de hoy depende del mañana. O sea, es convencerte que lo que hoy cultives, lo que hoy hagas, ese va a ser el resultado que vas a tener mañana. Por eso, siembra vientos, cosecharás tempestades. Si hoy no sos capaz de justamente controlarte, de aquí a unos años vas a ser infeliz. O capaz ya lo eres en este momento. ¿Todo por qué? Porque no has sabido capaz de controlarte. Solo en la foto esa me hubiera gustado comentar un poco, pero por el tiempo, es un santo mexicano de los cristeros, San José Sánchez del Río. Vale la pena que busquen sobre la vida de él. Y sobre todo que a veces da pena que hemos comenzado con algunos mexicanos, que tenemos muchos seguidores, y no conocen a veces su propia historia y da pena. Busquen los cristeros, es una historia fascinante para los mexicanos y para todos los que no somos mexicanos, estudiar, ver un poco la historia de los cristeros, que es una historia súper bonita. Pero bueno, entonces, un primer consejo. Un segundo consejo, tener clara la conciencia de ideal que deseas. Si yo soy un padre de familia, mi ideal es ser un buen padre de familia, no un mediocre. Si mi ideal es salvar mi alma, porque tengo dos ideales, uno natural y otro sobrenatural. El sobrenatural, mi ideal, salvar mi alma. Y mi natural, ser un buen abogado, ser un buen doctor, ser un buen padre de familia, ser una buena madre de familia, ser un buen hijo. Entonces, tener el ideal de la salvación de mi alma, el ideal del ejemplo que tengo que darle yo a los demás y a mí mismo. Un tercero, vamos a ver, sacrificios y abnegaciones. No hay cómo formar y cómo combatir el mal genio si no eres capaz de renunciar, si no eres capaz a sacrificar a veces tus propias ideas, porque nosotros tenemos el concepto de vida y pensamos que yo tengo la forma correcta de pensar, que mi posición es la verdadera, pero si no eres capaz de renunciar a tu forma de pensar, desgraciadamente digo en las cuestiones subjetivas, porque en los ideales de la verdad de Dios, en eso es objetivo. Pero si no eres capaz de renunciar a eso, amigo mío, no vas a ser feliz. Y no vas a dejar que los otros sean felices. Y luego lo que ya había dicho antes, que era la comunión frecuente. Recordar eso. En el momento que voy a la misa, a la Eucaristía, pensar cuando está el momento de la conversión del pan. Aquel pan deja de ser el pan para convertirse en cuerpo, sangre y alma de divinidad. Si Dios es capaz de transformar ese pan en su cuerpo, ¿qué no va a ser capaz de transformar en ti? Y si tú se lo estás pidiendo además. Entonces la mejor medicina para cambiar el carácter, para cambiar el mal genio, la Eucaristía. No hay mejor forma de pedirle a Dios que cambie, porque en la comunión somos humildes, le estamos pidiendo a Dios. Comulgo porque necesito, porque tengo hambre de Dios, porque no me valgo a mí mismo, porque el hambre no me lo satisface ni el mundo, ni el demonio, ni yo mismo. Y por eso voy a comulgar, porque soy humilde y sé que mi apetito solo lo puede llenar Dios. Entonces, por eso es que en la comunión están todos los puntos necesarios para formar carácter. Vimos la humildad, la capacidad de transformar, que es solo Dios puede transformar tu vida, solo Él. Entonces es aferrarte a Él, aferrarte a Nuestra Señora. Madre mía, ayúdame a formar mi carácter. El ideal de mujer, María Santísima, no aquel concepto medio raro que no vengo aquí a comentarlo, que salen ahí a las calles a quemar iglesias. Eso no es mujer, eso no es. Modelo de mujer, Nuestra Señora. Entonces, no que si tal vez para concluir
preguntas, hermano Sebastián? No. Yo creo que Me salté alguna parte porque la verdad pero la es que... gente está muy agradecida con los últimos tips y bueno, o sea, más o menos como conclusión que saco yo, gran parte del problema del mal genio, por decir así el 90%, es un tema espiritual. O sea, Efectivamente, en el fondo por es no un decir tema el 100, es espiritual. un tema enteramente espiritual. Los remedios usted los ha dado, es ejercitar, digamos, espiritualmente y principalmente con la comunión, fortalecernos para poder forjar ese carácter que nos ayude a alejar pues todo y cualquier pecado, todo y cualquier mal y saber decir no cuando hay que decir no, saber decir, o sea, en fin, estoy resumiendo yo lo que me quedó a mí en la cabeza, el compendio y lo que me quedó a mí, entonces yo creo que estamos bueno, hermano Armando, muchísimas gracias aquí en nombre Pues de todos nuestros seguidores. Lástima que al final tuvo que correr un poquito, pero en fin, Sí, para ni poder modo. llegar a la parte de consejos, porque sí, ustedes ven que es que el tema es fascinante y, Sí. y hay tela para cortar. Así que hermano Armando, gracias por todo y por favor terminemos con la oración. Con una oración, pues sí, agradeciendo a Nuestra Señora, sobre todo para que dé fruto, de querer cambiar. Lo importante es tener el deseo de cambiar, no quedarse mediocre y por lo menos ya tener el deseo es el primer paso. Lo que decía Santa Teresa, para ser santo, el primer requisito es querer ser santo. Entonces, por lo menos que nuestra voluntad se dé cuenta de ver que tenemos que cambiar, que tenemos que formar un carácter. Entonces, vamos a pedir pues esa fuerza al Espíritu Santo, que solo Él la puede conceder, para que nos dé ese hambre eucarístico, para también tenerlo como medicina, para formar, para cambiar el mal genio, la Eucaristía como mejor medio, entonces para formar el carácter y a Nuestra Señora pues pidiéndole pues su protección, su camino y nos tenga pues siempre de la mano como buena madre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Pues un gustazo, gracias hermano Sebastián. A usted, don Armando. Juan Andrés, hermano Juan Pablo, a todo el equipazo. A la titular. Así que, bueno, pues salve María. Salve María.